Bienvenidos a estos videos cortos de álgebra lineal. En este video vamos a explorar la noción de producto punto para vectores en R a la n. Arranquemos recordando la definición del producto punto para vectores en R a la n. Tomemos dos vectores u y v de R a la n cuyas coordenadas sean u1, u2 hasta un y v1, v2 hasta vn respectivamente. Ya sabemos que los vectores u y v se pueden combinar de muchas formas. Por ejemplo, podemos considerar la suma de u y v que se realiza componente a componente que nos da un nuevo vector de R a la n. A continuación vamos a explorar una nueva operación entre vectores llamada el producto punto que dados dos vectores de R a la n, cuando consideramos su producto punto nos va a dar como resultado un escalar, es decir, un número real. El producto punto de los vectores u y v se define de la siguiente manera. U producto punto v se calcula realizando la siguiente operación: u1 por v1 y a eso le sumamos u2 por v2 y así hasta llegar hasta un por vn. De esta manera el producto punto de u y v nos da como resultado un número real. Exploremos a continuación algunos sencillos ejemplos. Tomemos por ejemplo los vectores u con coordenadas 1, 1, 2 y v con coordenadas menos 2, 3, 1. El producto punto de u y v en este caso es u producto punto por v igual a 1 por menos 2 más 1 por 3 más 2 por 1 y esto nos da menos 2 más 3 más 2 que como resultado final nos da 3, es decir el producto punto de u y v es 3. Tomamos ahora los vectores u igual a menos 2, 1, 0, 2 y v igual a 1, menos 1, 3, 0 que son dos vectores de R a la 4. El producto punto de u y v en este caso es u producto punto v igual a menos 2 por 1 más 1 por menos 1 más 0 por 3 más 2 por 0. Y esto nos da como resultado menos 2 menos 1 más 0 que como resultado final es menos 3, es decir el producto punto de u y v es menos 3 en este caso. Es importante resaltar que el producto punto de vectores solamente está definido cuando los vectores tienen el mismo número de componentes. Después de hacer estos ejemplos tan sencillos, una pregunta que es muy importante se nos viene a la cabeza. Y bueno, ¿para qué sirve este producto punto? La importancia del producto punto son sus aplicaciones. En particular, la longitud de vectores se puede calcular con el producto punto. Exploremos entonces cómo podemos utilizar el producto punto para calcular la longitud de un vector en R a la n. Supongamos entonces que u es un vector de R a la n. La longitud o norma de u se define como la raíz cuadrada del producto punto de u por u y esto nos da explícitamente la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado hasta llegar hasta un al cuadrado. Notemos aquí que la cantidad u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más hasta llegar un al cuadrado es un número que es mayor o igual que 0 y por lo tanto tiene sentido sacar su raíz cuadrada. Eso quiere decir que la norma de un vector está bien definida. Consideremos a continuación un sencillo ejemplo. Tomemos el vector con coordenadas 1, 3, menos 1 de R a la 3. La norma de u en este caso es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y esto nos da como resultado raíz de 1 más 9 más 1 que es raíz de 11. O sea que la norma del vector u es raíz de 11. A continuación queremos explorar geométricamente de dónde proviene la fórmula de longitud o norma de un vector en R a la n. Para empezar vamos a considerar vectores con dos coordenadas, es decir, vectores que se pueden dibujar en el plano cartesiano. Tomemos entonces un vector genérico u con coordenadas AB que vive en R a la 2. Por lo tanto la norma de u está dada por la cantidad raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Vamos a ver geométricamente cómo podemos deducir esa distancia. Para esto entonces vamos a dibujar el vector u en el plano cartesiano. Por simplicidad vamos a suponer que el vector u aparece en el primer cuadrante. Recordemos que para dibujar el vector u nos debemos mover a unidades en la dirección del eje x desde el origen y desde ese punto nos debemos mover b unidades en la dirección del eje y. El punto donde llegamos corresponde al vector u. Pero notamos entonces que hemos construido de esta forma un triángulo rectángulo cuyos catetos miden a y b respectivamente y por el teorema de Pitágoras la longitud de la hipotenusa es precisamente raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. En otras palabras, la fórmula de longitud o norma de un vector en el plano cartesiano precisamente corresponde al teorema de Pitágoras.
Exploremos ahora el caso de vectores de R a la 3, es decir, vectores con 3 coordenadas. Tomemos entonces un vector genérico U de R a la 3 con coordenadas A, B, C. La norma del vector U está dada por la cantidad norma de U igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. La longitud o norma de este vector U se puede deducir geométricamente de la siguiente manera. Veamos el vector U en el espacio euclidiano. Por simplicidad vamos a suponer que U aparece en el primer octante como se muestra en la figura. Recordemos que para dibujar el vector U debemos arrancar en el origen y movernos A unidades en la dirección del eje X. Desde ese punto nos movemos B unidades en la dirección del eje Y. Finalmente desde ese punto nos movemos C unidades en la dirección del eje Z hasta llegar hasta el vector U. De esta forma obtenemos tres segmentos cuyas longitudes son A, B y C respectivamente. Para calcular la longitud del vector U vamos a formar dos triángulos rectángulos con esos tres segmentos de recta. Para empezar vamos a mirar el triángulo que está formado por el segmento A y el segmento B. Utilizando el teorema de Pitágoras concluimos que la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo es precisamente raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esta hipotenusa se muestra con color rojo en el video. Ahora bien, esta hipotenusa puede ser utilizada para construir un nuevo triángulo rectángulo. Los catetos de este triángulo rectángulo son precisamente raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado y C. Y utilizando el teorema de Pitágoras concluimos que la longitud de la hipotenusa, que precisamente es la longitud o norma del vector, es precisamente raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. En otras palabras, podemos pensar en la fórmula de longitud de un vector como una generalización del teorema de Pitágoras a altas dimensiones. Con esto llegamos al final de este video. Muchas gracias por su atención.